Hoy Dios me ha dado el privilegio de compartir la palabra, de hablar al corazón de cada uno de ustedes. Y tenía un poco de miedo, les tengo que confesar, porque sé que hoy la palabra de Dios nos va a confrontar, pero estoy también seguro, mis hermanos, de que esa palabra va a inspirar también nuestros corazones. Amén. Hoy he titulado este mensaje, que caiga la lluvia. Diga conmigo, que caiga la lluvia. Otra vez diga conmigo, que caiga la lluvia. Y algo que me impresiona mucho en la palabra de Dios es que el pueblo de Israel siempre fue utilizado como una tipología, como una ejemplificación de los procesos que Dios tenía que tratar o trabajar con su pueblo. Hay muchas cosas que ocurrieron al pueblo de Israel que pueden ser fácilmente adaptadas a la realidad del pueblo de Dios y a nosotros como hijos de Él y como su iglesia. Y una de las cosas que a mí más me impresiona, o uno de los textos que a mí más me impresionan, fue el momento en el que el pueblo de Israel tuvo que atravesar por un periodo de sequía espiritual, pero también físico. La evidencia natural de lo que el pueblo empezó a experimentar en ese momento era un reflejo de lo que ellos estaban pasando espiritualmente. La ausencia de lluvia, la ausencia de agua, la ausencia precisamente de campo fresco por causa de la sequedad, era el reflejo de lo que espiritualmente ellos estaban atravesando en sus vidas a causa de haber desviado su mirada, de haber quitado sus ojos del Dios verdadero. Recuerden que en ese tiempo, mis hermanos, el rey Acab, que fue el rey quizá más perverso de todos los reyes de Israel, había incrustado, había metido en el templo del Señor imágenes de dioses falsos y había incitado al pueblo a dar la espalda al Dios verdadero, llevándolos a que ellos adoraran a dioses falsos. Y es tan el declive espiritual que hay, que los mismos sacerdotes que conocían de Dios, que conocían las escrituras, que conocían la palabra, comenzaron a tergiversar su mensaje y comenzaron a confundir al pueblo, llevándolos a ellos también a adorar a esos dioses falsos. Mis hermanos, pero como Dios es un Dios que cumple su propósito, ¿cuántos lo creen? No en vano la palabra del Señor dice, o el Señor dice en su palabra, Jehová cumplirá su propósito en mí. Y nosotros nos emocionamos, ¿no? ¡Wow! Ese versículo me encanta. El problema es que muchos de nosotros no conocemos cuál es el propósito que Dios tiene. O quizá muchos de nosotros creemos que lo que el versículo dice es, Jehová cumplirá mi propósito en mí. Pero no. Lo que está diciendo es, Jehová cumplirá el plan y el propósito por el cual cada uno de nosotros fuimos creados. Y tú y yo, mi amado hermano, fuimos creados para honra y gloria de su nombre, no para honra y gloria nuestra. No para que en la vida vayamos felices nosotros, sino para que lo hagamos felices a Él. Cuando empezamos a entender el Evangelio, nos damos cuenta de que se trata mucho menos de nosotros y mucho más de Cristo. Porque en tiempos como los que estamos viviendo ahorita, estamos tergiversando tanto la verdad que pensamos de que el Evangelio se trata de mí, de cómo yo me puedo servir de Dios, de cómo yo me puedo servir de Cristo, en lugar de cómo yo le puedo servir a Cristo para que su obra sea completa. Amén o no amén. Así que el que Jehová cumpla su propósito en nosotros nos lanza un mensaje de alerta, un mensaje claro que Jesús, yo me imagino al Señor diciendo, oiga, a las buenas o a las no tan buenas, yo voy a cumplir mi plan contigo. Y el pueblo de Israel lo tuvo que aprender a la brava, porque el Señor creó al pueblo de Israel con un propósito. Amén, ¿cuántos lo saben? Israel tiene un propósito clave dentro del desarrollo de los últimos tiempos. Y por eso el Señor no podía permitirle al pueblo que ellos se desviaran. Porque en el momento en que ellos empezaran a levantar altares a dioses falsos, su vida empezaría a ir en declive y la adoración de ellos perdería total sentido. En tiempos como los que estamos hoy, mis hermanos, estamos pasando por tiempos similares
a los tiempos de Israel en las épocas del rey Acab. Porque si bien los cristianos no adoramos ídolos, sí nos estamos fabricando dioses a nuestra medida. Nos estamos fabricando dioses a nuestro gusto. Esto me gusta de Dios, esto no me gusta. Uy, no, ese Dios que me predica el pastor me parece un poquito como rudo. Me gusta uno más sensible, me gusta como uno más calmado. Uy, no me gusta ese que condena el pecado. No me gusta. Me gusta uno que es un poquito más asequible, que me pasa por alto un poquito las fallas, que me permite ser miti-miti. Y el Señor empieza a decir, porque no podemos decidir, no podemos armar un Dios a la carta. Eso no funciona de esa manera, mis hermanos. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y a Él solo adoraremos y a Él solo serviremos. No existen más dioses. No existen dioses prefabricados. El Dios que adoramos es el Dios que su palabra nos describe y que nos muestra y que nos instruye. Y por eso, mis hermanos, es tan importante que nosotros como hijos de Dios vayamos a la palabra. Entremos, mis hermanos, a la profundidad de las aguas del Espíritu y empecemos a conocer más a Dios. Porque en la medida en que conozcamos más a Dios, ¿sabe qué va a pasar? Nuestra adoración será más genuina, más clara, más consciente. A veces cantamos y no sabemos a quién le cantamos. A veces levantamos las manos por inercia, porque el pastor dijo, porque me da pena, porque como todo el mundo lo hace. Pero no hay una sencilla razón genuina, verdadera, que rete nuestro corazón y que nos motive a nosotros realmente a sacudirnos y a levantar las manos y a decir, oiga, yo adoro y levanto las manos a Dios porque Él lo merece. Yo levanto las manos al Señor porque Él es poderoso. Yo levanto las manos a Dios porque yo soy creación, porque yo soy criatura y Él es el creador. Y Él merece toda la honra, la gloria y la alabanza. Amén. Así que cuando el pueblo de Israel dejó de adorar al Dios verdadero, empezó a experimentar sequía, sequedad. Dice que el Señor cerró los cielos y dejó de llover por varios años. Amén o no amén. Si nosotros para ahí no llueve un mes y ya andamos, mejor dicho, quejándonos, imagínense lo que es que no haya agua en años, que los ríos se secaran, que no habría agua, no había que tomar. Tenían que viajar muchos kilómetros para poder traer tinajas de agua y se convirtió en un bien muy preciado. Amén, ¿me sigue? Y es impresionante, mis hermanos, porque esa agua tipifica precisamente la intimidad, la presencia de Dios. El agua bíblicamente siempre ha tipificado la manifestación del Espíritu de Dios. Amén. Así que cuando nosotros, mis hermanos, dejamos de adorar al Dios verdadero y empezamos a adorar ídolos, empezamos a adorar personas, empezamos a adorar trabajos, empezamos a adorar finanzas, empezamos a adorar condiciones económicas, empezamos a adorar personas famosas o no tan famosas, empezamos a experimentar sequía, empezamos a experimentar que no fluye la oración, que vamos a orar y no somos capaces de orar, que vamos a leer la Biblia y no entendemos nada. ¿Les ha pasado? A mí me ha pasado. Y es una seria indicación. Y si usted hoy está pasando por eso, no endurezca su corazón. Si hoy Dios está hablando de su vida y le está diciendo no puedes seguir en ese estado, no es normal, no normalices una vida en un desierto cuando Dios te diseñó y te soñó en medio de un oasis, en medio de un lugar abundante, de abundante agua, de abundante presencia de Dios. No normalices tu desánimo, no normalices tu pereza de venir a la iglesia, no normalices, no creas que es normal, porque lo normal es una pasión por Dios. Lo normal, el sueño genuino de Dios para nosotros es que nosotros podamos despertar y lo primero que pensemos sea el Señor. Que nosotros nos vayamos a acostar y lo último que hagamos es decir gracias, mi amado Rey. Lo normal para un hijo de Dios es ir en el carro hablando con Él, es llegar al trabajo como alguna vez lo predicaba en oración incesante, es vivir una vida en continua intimidad con Dios, tal como Adán y Eva la vivían en Edén con el Señor antes de pecar.
El normal de Dios para nosotros es una comunicación íntima y constante con nosotros. Diga conmigo amén. La normal o el normal de Dios para contigo es una vida íntima y es una vida genuina, conectada contigo. Amén. Así que aquí el problema que estamos teniendo, el grave problema que estamos teniendo, mis hermanos, es que hemos normalizado nuestro desierto y nos estamos acostumbrando a vivir secos. Y el clamor de esta iglesia y el clamor que hay en mi corazón es que caiga la lluvia. Es que volvamos, iglesia, a despertar en nuestro corazón un deseo insaciable por la presencia de Dios. Es que vuelva a despertarse en nosotros el deseo por orar, por buscar de Dios, por entrar en el secreto, por pasar tiempo con Él. Es que no sigamos normalizando una vida cristiana a mitad. Es que no sigamos normalizando una vida cristiana donde simplemente vemos a Dios como si fuese un comodín, como si fuese el genio de la lámpara que frotamos y aparece el genio. ¿Qué deseas? Amén. El propósito del Señor al llamar al pueblo de Israel a cuentas y cerrarle la llave del cielo es que ellos entendieran que ninguno de sus dioses les podía saciar y les podía proveer el agua. Amén o no amén. A veces la sequía espiritual que pasamos, los momentos difíciles que pasamos, nos deben llevar a nosotros, mis hermanos, a buscar la fuente de toda verdad, que es Cristo Jesús. Pero pareciera que a veces el desierto lo que genera es el efecto opuesto en nosotros. Entonces, entre más desiertos pasamos, menos buscamos a Dios. Más nos buscamos saciar en otras cosas. Más buscamos saciar nuestra necesidad en nuestros propios placeres, y nada de eso nos llena. Y por eso vemos cristianos que al no encontrar saciedad, que al no encontrar llenura en Dios, salimos a buscar lo que no nos ha perdido. Y terminamos viviendo una vida cristiana a medias. Amén o no amén. Dígale al que tiene a su lado, no se duerma. ¿Cuántos quieren que caiga la lluvia acá? Así que el Señor manda al profeta Elías a darle un mensaje claro al rey Acab y le dice: mande citar a todas las personas. Y hace como una serie de un concurso ahí entre ellos. Y le dice: llame a sus profetas, a esos profetas falsos. Y vamos al monte Carmelo. Y ahí vamos a definir quién manda realmente la parada. Y suceden una serie de cosas que tienen que ocurrir, mis hermanos, en nuestra vida también, para que luego volviera a caer la lluvia. Le voy a contar el final de la historia, para luego entrar en los puntos que quiero clarificar. ¿Cuál es el final de la historia? ¿Volvió a llover? ¿Volvió a llover? Sí, volvió a llover. ¿Volvió a caer la lluvia? Sí, volvió a caer la lluvia. Pero tuvieron que pasar una serie de acontecimientos muy fuertes y muy importantes para que volviera a caer la lluvia. Yo no sé qué situación usted esté pasando el día de hoy, mi amado hermano. Yo no sé qué circunstancia usted esté pasando, pero hoy el Señor me ha enviado con un propósito. Y es decirle, primero, no es normal el desierto que estás pasando. No es normal la vida reseca espiritual que estás atravesando. No es normal que esto te parezca aburrido y que lo del mundo te parezca atractivo. ¿Sabes por qué? Porque entonces no estás conociendo realmente quién es el Señor a quien adoras. ¿Amén o no amén? Y quiero por favor que entiendas rápidamente en 5 puntos muy sencillos lo que tenemos que pasar, lo que tenemos que atravesar como hijos de Dios para que vuelva a caer la lluvia. ¿Preparados? Vamos por favor al capítulo de Reyes, Primera de Reyes, capítulo 18, por favor. Y quiero leer a favor de ustedes el versículo 20 en adelante. Dice: entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías al pueblo, les dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Si Baal es Dios, id en pos de él. Y el pueblo, ¿qué hizo? Se quedó callado. El pueblo no respondió palabra. El pueblo, calladitos, como muchos nos pasa, ¿cierto?
Entonces Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Dénsenos pues 2 bueyes y escojan de ellos uno y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre leña, y ninguno pondrá fuego debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová. Y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Diga conmigo: ese sea Dios. Esta historia es apasionante. Yo ojalá se la recomiendo que se la lea esta semanita que pueda. Primera de Reyes, capítulo 18. Pero quiero simplificar un poco lo que empezó a pasar. Usted dice: pero pastor, ¿y en qué momento cayó la lluvia? Fíjense que entre los tiempos de sequía y en la lluvia tuvo que haber un proceso de sacrificio. Diga conmigo: sacrificio. Así que le voy a regalar unos puntos claves que usted va a aplicar a su vida. No mañana, no pasado mañana, sino a partir de hoy, para que vuelva a caer la lluvia en su vida. Amén. ¿Cuántos quieren que vuelva a caer la lluvia en su vida? No, como 3. ¿Cuántos quieren que vuelva a caer la lluvia en su vida? Lo primero que pasó, o lo primero que tuvo que pasar, es que debe haber confrontación. Diga conmigo: confrontación. Otra vez diga conmigo: confrontación. Elías se para enfrente del pueblo y, mejor dicho, se para y les dice: ¿hasta cuándo claudicaréis entre 2 pensamientos? En otras palabras es: ¿hasta cuándo ustedes van a seguir siendo mitad cristianos y mitad mundanos? ¿Hasta cuándo ustedes van a seguir siendo cristianos nusita? O son blanco o son negro, pero miti miti no se puede. ¿Amén o no amén? ¿Hasta cuándo ustedes van a dejar de ser cristianos de fin de semana y entre semanas se van a volver personas que absolutamente nadie es capaz de ver a Cristo reflejado en su vida? ¿Hasta cuándo? Y ese hasta cuándo, mi hermano, a mí me confronta, porque es la misma intención con la que el Señor manda a Juan a escribir la carta a una de las iglesias del Apocalipsis. Y les dice: ojalá fueras frío, pero como eres tibio, te vomitaré de mi boca. Porque al Señor le gusta la gente que es o que no es. Porque por lo menos con la que no es puede trabajar, pero con la que dice ser y no hace, con la que dice ser y no trabaja, con la que dice ser y no se ven los frutos en su corazón y no se ve la transformación del Espíritu Santo obrando en su vida, es muy complicado. Miren, en el ejercicio pastoral, hablo por mí, las personas más difíciles de aconsejar son esas personas que le dicen: sí, pastor. A todos sí. Miren, no le ponen traba una sola cosa, pero salen y como si se les borrara el cassette, hacen todo lo opuesto. A veces pareciera que es de adrede y uno: pero le dije. Sí, pastor, sí. Prefiero que le pongan trabas, prefiero que digan: no, pastor, no estoy de acuerdo. Pastor, no me parece. Pero si le dice: sí, pastor, no, reconozco que sí, y luego sale y hace todo lo opuesto, y uno dan ganas como de bendecirlo en el amor del Señor, porque uno se frustra. Y yo me imagino la frustración que sentía Elías de ver a un pueblo que había visto milagros, que había sido creado y criado viendo milagros portentosos del Señor, adorando a ídolos. Yo me imagino que hasta el pueblo venía trayendo los ídolos. Y Elías los miraba con una cara como: Dios mío. ¿Y no fue a ti Dios al que sanó? ¿Y no fue a ti Dios el que te proveyó? ¿Qué haces con esos ídolos en la mano? Sí, pastor. Por eso Elías se para y confronta al pueblo. Y mi hermano, para que caiga la lluvia, lo primero es que usted tiene que ser confrontado. Y por eso el enemigo va a intentar en estos momentos poner toda la opresión que pueda. Porque cuando la palabra empieza a calar aquí en el corazón, el enemigo empieza como el mico a mover los platillos a ver si logra distraerlo. Pero yo, en el nombre de Jesús, corto en este momento toda distracción. Y quiero pedirle por favor que se enfoque en esta pregunta que le voy a hacer: ¿hasta cuándo va a seguir jugando a ser cristiano? ¿Hasta cuándo va a seguir jugando a ser cristiano?
Porque es que a mí no me engañas, a la iglesia no le engañas. El que te engañas eres tú, ni a Dios, mucho menos Dios. Porque el que se está haciendo daño, el que se está perdiendo de las enormes bendiciones que Dios tiene reservadas para su vida es usted. El que está viviendo una vida, perdóneme la palabra, miserable a causa de la desobediencia es usted. El que está echando a perder su casa, sus finanzas, sus familias por hacer algo que sabe que no debe hacer es usted. Pero como vamos a la iglesia y marcamos tarjeta, sentimos que todas las culpas se cambiaron. La iglesia no es un calmadero de conciencia, iglesia. La iglesia tiene que ser un lugar donde la confrontación del Señor nos inspire a tomar decisiones. Donde salgamos de aquí diciendo, sí, tengo que cambiar. No puedo seguir jugando a ser el cristiano. No puedo seguir jugando porque el único que está resultando afectado soy yo. Y por eso Elías confronta al pueblo y le dice, o ustedes son o no son. Pero no sigamos en este juego. Pero ¿cómo respondió el pueblo? Se quedó callado. Porque cuando nos confrontan, no gusta. No nos gusta. Nos gusta que nos echen flores, nos gusta que nos den palmaditas en la espalda, pero detestamos el momento en el que nos llaman y nos dicen, oiga, ¿hasta cuándo? Mis hermanos, no podemos seguir pensando que porque hacemos cosas para Dios, eso nos va a eximir de ponernos a cuentas con Él. Porque muchas personas llegarán delante del Señor y dirán, Señor, Señor, pero si yo eché fuera demonios en tu nombre. Y el Señor, ¿qué va a decir? Apartados de mí, malditos, yo no los conozco, yo no tengo idea quién es usted. Pero si yo iba a la iglesia sin falta, pero si yo servía en la iglesia, si yo estaba en la alabanza, si yo estaba en servidores, si yo ayudaba, si yo llegaba temprano, si yo arreglaba las sillas, si yo limpiaba el polvo, si yo guardé las sillas cuando tocaba cambiar el techo. Pero pastor, si es que yo, mejor dicho, acá instalé las luces, puse el sonido, puse los aires. ¿Y? Lo hubieses podido hacer aquí o en cualquier club de beneficencia o en cualquier club social y lo mismo hubiese dado. Porque lo que va a cambiar tu vida no es lo que hagas para Dios, sino cuánto permites que Dios haga en ti. Nadie dijo amén, pero bueno. Lo que hagas para Dios es fruto, consecuencia, resultado de lo que Cristo está haciendo en tu vida y no a la inversa. Porque Dios no necesita de ti. Nosotros sí necesitamos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Así que vuelvo a preguntar. Y pregúntate a ti mismo, ¿hasta cuándo? ¿Qué tiene que pasar? ¿Qué tienes que perder? ¿Qué te tiene que cerrar Dios? ¿Cuál llave te tiene que cerrar Dios para confrontarte y jalarte las orejas y decirte, hermano, ¿hasta cuándo? ¿Será que tendrá que cerrarte la llave de las finanzas? ¿Será que tendrá que cerrarte la llave de la economía? ¿Será que tendrá que cerrarte la llave de la salud? Y no porque Dios se goce, escúcheme, en hacernos la vida imposible, todo lo contrario. Es porque Dios es tan consciente de lo que soñó para tu vida, de lo que planeó para tu vida, que no puede ver cómo sigues todos los años tras años, día tras día, mes tras mes, viviendo una vida claudicada, viviendo una vida dividida, una vida divorciada, una vida completamente incoherente. Y las bendiciones, las aderezas mesas que Dios preparó para ti se están echando a perder. ¿Por qué? Porque no has querido tomar la decisión de ser o no ser. ¿Amén o no amén? O somos o no somos. Entonces lo primero que tiene que pasar para que vuelva a caer la lluvia, ¿qué es? Ser confrontados. Y quiera Dios, sea este el día. Sea Dios que la confrontación para usted venga hoy a través de esta prédica y no ojalá a través de un escarnio público, a través de una persona de pronto que usted ni siquiera se espere, venga y lo confronte. No sea Dios que quiera que a través de sus hijos usted sea confrontado, o a través de su esposo o su esposa. No sea que de pronto Dios tenga que usar otros métodos, pero ojalá sea esta prédica la que sirva para confrontar su vida y usted salga diciendo acá, sí Señor, acá toca tomar una decisión. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren que caiga la lluvia? Los amenes bajaron. Es que el calor no está tan mal. Esta sequía no está como tan mal, ¿no? No, mis hermanos.
Después de que usted disfruta de la presencia de Dios, usted no soporta un solo día de sequía. ¿Amén o no amén? Lo segundo que debe pasar, diga conmigo, el altar debe ser reedificado. Entonces lo primero que debe pasar es que debo ser confrontado. Pero lo segundo es que el altar verdadero, el genuino, el que descuidamos por andar prestándole atención a otros dioses, debe reedificarse. ¿Qué tipifica o qué significa, mis hermanos? Un altar. Los altares tienen que ver con los símbolos, las señales que establecían que ese lugar le pertenecía al Señor. ¿Amén o no amén? Por eso yo le decía en estos momentos en la alabanza, levante altares en su casa. Y no me vaya a malinterpretar, no estoy hablando de altares físicos, porque a veces de pronto por la cultura, por la religión tradicional y por todas estas cosas que vemos, pensamos que altar es una mesa, pensamos que altar es una piedra, pensamos que altar... No, mis hermanos, el altar está hablando de una postura espiritual de rendición. Señor, tú eres el Señor de esto. Una manera de establecer un altar, por ejemplo, en tu trabajo. Tú estás haciendo tu trabajo y empiezas a entregarle, Señor, toma el control de todo, haz lo que tengas que hacer, adoras al Señor. Viene una circunstancia difícil, Señor, tú toma el control. Y viene un problema, un chicharrón, cualquier cosa, Señor, te adoro. Se mete usted en el baño, hermano, levanta las manos y dice, Señor, haz lo que tengas que hacer, yo te adoro a ti. Yo dependo de ti, cumple tu propósito en mí. Estás tú en tu casa, estás teniendo una dificultad, levanta un altar. Decía el pastor Elías en una enseñanza, si usted está pasando por una crisis en su casa, a veces, claro, hablar es súper importante con tu pareja, pero si a veces usted hablan y entre más hablan, pareciera que el hueco que se hace más grande, la dificultad se hace más grande, pare ahí, no siga hablando. Porque en la cantidad de palabras hay errores. Tómele la mano y oren. Y si no le quiere dar la mano, pues no le coja la mano, pero oren. Y si no quiere orar, usted ore de todos modos. Y ore y bendiga, pero ore bien, ¿no? No empiece, Señor, derrama juicio, tú conoces. Señor, que se arrepienta. Ore por esa persona, bendígala. Señor, yo declaro que mi hogar, yo declaro que tú eres el centro de esta casa. Yo declaro con sus hijos, está teniendo usted una dificultad con sus hijos, hermano, deje de darle cantaleta y empiece a levantar un altar en su casa. Reedifique el altar. ¿Sabe cuál era el problema de la gente en ese tiempo? Que habían descuidado el altar. Por eso cuando Elías se encuentra, va al monte Carmelo, que era el lugar donde estaba el altar del Señor, y lo encuentra ¿cómo? Destruido. Y yo creo que parado encima de las piedras, le gritaba al pueblo, miren, ¿hasta cuándo van a seguir ustedes cogiendo de su tiempo, de sus fuerzas, de su energía para cosas que no los llenan? Y el altar y el tiempo del Señor y lo que realmente importa, que es la presencia de Dios, está descuidada. Mi hermano, ¿hace cuánto usted no ora en su casa con su familia? ¿Hace cuánto usted no saca tiempo para buscar la presencia del Señor, pero de verdad, verdad? Dice la palabra del Señor, si me buscareis como a la plata. A veces para trabajar somos buenísimos. Madrugamos, trasnochamos, pasamos horas extras, no tenemos lío. Pero de buscar a Dios se trata, nanay, no hay tiempo. No hay tiempo para orar, no hay tiempo para buscar de Dios. Y por eso nos pasa lo mismito que pasó en tiempos del profeta Ageo. Trabajan mucho y no tienen plata. Pareciera que cogieran el dinero y lo metieran y el bolsillo estuviera roto, porque usted trabaja un resto de tiempo y cuando fue a mirar, la cuenta vacía, muchas deudas, no hay nada. ¿Por qué? Porque no tenemos un altar edificado, porque nuestro altar yace en ruinas, porque no nos hemos dejado confrontar por la palabra de Dios, porque nos hacemos así cuando se trata de ser confrontados con la palabra de Dios. ¿Amén o no amén? ¿Amén o ayayay? ¿Seguimos o paramos? Reedifiquemos el altar, iglesia. No siga maquillando su vida cristiana. Usted aquí no se tiene que esforzar por mostrarle a nadie nada.
Es que si su altar está caído es evidente. Hay gente que va de iglesia en iglesia buscando la presencia del Señor. Es que allá no se sintió, es que allá sí no se siente, es que esto no se siente, es que no se siente. ¿Cómo se va a sentir si en la semana usted no busca a Dios? Lo que hacemos en la iglesia es simplemente juntarnos tizones que durante la semana estuvieron encendidos y aquí se mete, mejor dicho, el fuego del Espíritu Santo. Pero si todos los tizones llegan apagados, ¿aquí qué somos? Una reunión de tizones, una reunión de palos ahí quietos, estancados. Pero si en la casa nosotros empezamos a buscar del Señor, edificamos un altar que realmente, mejor dicho, encienda nuestros corazones, ¿sabe qué va a pasar? Que cuando lleguemos aquí usted no alcanza a cruzar esa puerta y ya el Espíritu Santo le va a quebrantar. Usted va a sentir la presencia del Señor y toda aflicción y toda ansiedad y toda preocupación y cualquier cosa que quiera venir a su vida se va a ir. ¿Amén o no amén? ¿Usted lo cree o no? Pero el altar se debe reedificar. Mientras su altar esté en ruinas, su vida espiritual no sirve de nada. Volvamos a levantar altares íntimos. Hace unos días hablaba con alguien y le decía, antes de edificar altares, que es importante edificar altares públicos, claro que sí, de adorar al Señor en la iglesia, de adorar al Señor en las calles, en los parques. Pero hace un tiempo teníamos una conversación con un amigo y llegábamos a esta conclusión: de nada nos sirve edificar altares afuera mientras el de adentro está en ruinas. A veces como ministerio de alabanza luchamos para que la gente se conecte. Nos cuesta. ¿Saben por qué? Porque estamos tratando de levantarle las piedras a ustedes. Pero eso no es algo que podamos hacer nosotros. Eso es una decisión que tiene que hacer usted. ¿Amén o no amén? Pero el día en que se levante su altar, ¿sabe qué va a pasar? Que el fuego de Dios va a descender. Y después del fuego vendrá la lluvia. ¿Amén o no amén? ¿Usted lo cree o no lo cree? Lo tercero que debe pasar, debo correr para terminar pronto, pero lo tercero que debe pasar es que debe haber quebrantamiento. Diga conmigo: quebrantamiento. Primero, ¿qué fue? Confrontación. Segundo, reedificación. Tercero, quebrantamiento. Debemos quebrantarnos. Jesús fue quebrantado en el Getsemaní. Amén. Jesús fue quebrantado en el Getsemaní. A mí me impactó mucho eso. Creo que lo compartí en la predicación de la vez pasada. Porque nosotros juzgamos, somos prontos para juzgar a Juan, a los discípulos amados, a los discípulos cercanos, ¿no? A Juan, Pedro y Jacobo. Ay, pero se durmieron, abandonaron al maestro. Pero dice la palabra del Señor que ellos se durmieron. ¿Por qué? Porque estaban tristes. ¿Y Jesús también estaba triste? Claro que estaba triste. Claro que estaba afligido. Claro que estaba pasando por una situación difícil, iglesia, es obvio. Pero Jesús eligió otro camino diferente. Él eligió el camino de la oración. Él escogió el camino del quebrantamiento y eso le fortaleció. Si usted está pasando por una situación donde va a tomar una decisión difícil, lo mejor que usted puede hacer en la vida es ir delante del Señor y quebrantarse delante de Él. Solamente hay dos opciones, iglesia, para vivir la vida: de rodillas ante Dios para estar de pie frente a las circunstancias de la vida, o estar de rodillas ante las circunstancias de la vida, pero cuando se trata de buscar de Dios, nos paramos arrogantes, llenos de orgullo, llenos de enojo. Como: ¿qué hubo, Dios? Aquí estoy. ¿Cómo estás viviendo tu vida? Si eres de los que cualquier circunstancia que pasa a tu alrededor te quiebra, es porque a lo mejor no te estás quebrantando delante del que realmente debes quebrantarte. Pero si vienen circunstancias difíciles, te tocan, te quiebran, te lastiman, sí, claro, pero aún así permaneces en pie, es porque tu corazón está rendido delante del Señor. ¿Y qué significa rendirse delante del Señor? Es decirle: Señor, esto es lo que quiero, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Sabré que cualquier cosa que venga a mi vida no será para mal, sino para que tu propósito se haga realidad en mí. ¿Amén o no amén? De eso se trata. El quebrantamiento no es tirarnos al piso y llorar. Es decirle: mira, Señor, esto es lo que quiero, lo tengo claro, estos son mis sueños, aquí están, pero que no se haga esto realidad, sino lo que tú quieres conmigo. Si esto es lo que tú quieres conmigo, bienvenido sea, te amo, me gozo, me lleno de felicidad. Pero si no,
estoy seguro que esto no se compara a lo que tú tienes para mí. Así que rindo mis sueños, rindo mis planes, rindo mis coronas delante de ti, y que no se haga lo que yo quiera, sino lo que tú quieras. Usted no se imagina, iglesia, el poder que hay en una iglesia que ora así. Usted no se imagina la influencia que ejerce un papá cuando ora así. ¿Saben yo a quién le aprendí esa oración? Por los hijos. A mi mamá. Mi mamá oraba así por nosotros. Mi mamá nunca nos prohibió. Yo nunca me acuerdo mi mamá diciendo, no vaya por... Pero sabía que mi mamá se rendía de rodillas y decía, Señor, no son míos, son suyos. Y den las vueltas que den y hagan lo que hagan, te pertenecen. Y el versículo que recuerdo que siempre hablábamos cuando hablábamos de la paternidad o de la maternidad con mamá es: el Señor cumplirá el propósito en ustedes, mijito. Den las vueltas que quieran dar, el Señor cumplirá el propósito en ustedes. Y esa seguridad la sostenía cuando de pronto veía que nosotros estábamos desganados para ir a la iglesia, cuando no teníamos ganas de buscar de Dios. Ella sabía que tarde o temprano no era la voluntad de ella, porque su voluntad era quizá todos estuviéramos en hilera, en la fila, en la iglesia de primeras. Pero sabíamos que el propósito de Dios se iba a cumplir. Ora así por tus hijos, papás, mamás. No hagan oraciones hechiceras. Señor, yo declaro que mi hijo va a ser... Rinda. No haga oraciones hechiceras por su esposo, por su esposa. Señor, coge ese hombre y transfórmalo. Señor, haz tu propósito. Y esa actitud de quebrantamiento es la que impacta el corazón de Dios. Amén o no amén. Esta mujer, María de Betania, quebró en el piso 1 año de su salario y lo vertió a los pies del Señor. Y no fue al Señor, no le impactó lo caro del perfume, le impactó la actitud que había en el corazón de esta mujer, que no le importó a las críticas de la gente. A esta mujer lo único que le importaba era la reacción del maestro. Los que estaban en otro cuento estaban sacando cuentas: esta mujer cuánto se gastó en eso. Pero Jesús entendió el lenguaje de amor de esta mujer y dijo: ella le ha sido revelado un principio muy poderoso, porque ella está haciendo en vida lo que muchos de ustedes van a hacer cuando yo muera: echarme perfume. Ella está eligiendo en vida. Ella está eligiendo adorarme en el tiempo correcto. Ella está eligiendo honrarme en el momento correcto, y por eso esta mujer pasará a la historia. No sabemos cuántas mujeres lloraron y oraron y gimieron cuando Jesús murió, pero sí sabemos de una que lo hizo y quedó en la historia grabada. ¿Sabe por qué? Porque lo hizo mientras Jesús estaba en vida. Lo hizo en el momento correcto. No hay algo más impactante que un hombre o una mujer que adora en el tiempo correcto. Y el tiempo correcto de adorar, iglesia, es hoy, es aquí y es ahora. Amén o no amén. Rinda su vida como perfume a los pies del Señor. Riéguelo. Riegue su vida delante del Señor. A mí me impacta mucho esto, porque María era una mujer que había sido encontrada en una posición muy difícil, muy denigrante, y había sido juzgada. Pero a mí siempre me impacta mucho esta imagen, y recuerdo que un pastor la compartía en un evento en el principio de este año. A mí me impactó, porque ella decía: imagínate esta mujer regando el perfume. Salió Jesús de la casa y olía un perfume impresionante, y todos decían: mira, allá va Jesús, porque huele, allá va ese Jesús. Pero después, al otro momentico, volvieron a oler lo mismo y decían: oiga, Jesús sigue por acá, pero si ya lo vimos que se fue. Cuando salió fue una mujer que había sido sorprendida en adulterio. ¿Usted sabe qué significa eso? Que cuando nos quebrantamos delante del Señor, el aroma de Jesús comienza a ser nuestro aroma, y la gente empieza a reconocer a Jesús en nosotros. Eso es el verdadero fruto del arrepentimiento, que la gente pueda ver a Jesús en su vida y en mi vida. Amén.
¿Cuántos quieren quebrantar su vida delante del Señor? Eso fue lo que hizo Jesús en Getsemaní. Getsemaní significa prensa de aceite. Él fue delante del Señor y que se quebrantó. El pueblo, cuando vio que el fuego cayó, dice que se rindieron al Señor y dijeron: este es el Señor. Se quebrantaron. Pero lo cuarto que tiene que pasar es que debe haber consagración. Digo conmigo, consagración. Primero, ¿qué fue? Segundo, reedificación. Tercero y cuarto, consagración. ¿Qué significa la consagración? Es una entrega absoluta. ¿Quieres que Dios, que vuelva a caer la lluvia en tu vida? Entonces, déjate confrontar, reedifica tu altar, quebrántate, pero también, iglesia, conságrate. Una cosa muy diferente es quebrantarse y otra diferente es consagrarse. La gente se quebrantaba al ver a Jesús y Jesús les decía: levántate, toma tu lecho y anda. Les mandaba una misión. Conságrese a una misión de vida. Tienes un plan. Tu vida no es solamente para estar tirado en el piso llorando a los pies del Señor. Tú tienes un plan, tú tienes un propósito que yo voy a cumplir en tu vida. Pero necesitas ser consagrado. Que no nos pase lo de la higuera. Esta semana estudiaba el capítulo de la higuera y me confronté. No sé si se recuerdan, Jesús iba pasando, le dio hambre y vio una higuera. Y Jesús fue a coger de la higuera y cuando vio, la higuera no tenía frutos. Y entonces Jesús, ¿qué dijo? Maldita sea esta higuera, nadie comerá fruto de acá. Si no sirves para Jesús, no sirves para nadie. Y esto no es fácil de digerir, porque muchos de nosotros queremos hacer 1000 cosas, pero no hacemos la más importante, que es servirle a Jesús. Y no estoy hablando de servirle a Jesús en la iglesia, estoy hablando de servirle a Jesús en la vida diaria, reflejarlo a Él, comunicarnos con Él, conectar con Él, adorarlo a Él, pero también cumplir la misión que tenemos, que es expandir el evangelio y la palabra del Señor. Si no servimos para hablarle a la gente de Dios, ¿para qué servimos entonces? Si no servimos para hablarle a la gente del Dios que nos salvó la vida, que el Dios que nos amó, ¿para qué servimos entonces? Para nada. Porque podemos hacer. Y al final de cuentas llegaremos al cielo y nos daremos cuenta de que no hicimos nada. Porque todo el potencial que teníamos nunca lo utilizamos en hacer la obra de Cristo. Amén. Él cumplirá su propósito en nosotros. Nunca olvide eso. Y no siempre su propósito lo va a cumplir como nosotros esperamos. Sus planes siempre, así como los cielos están por encima de la tierra, sus pensamientos son más grandes, más altos que los nuestros. Amén. Y por último, debe haber fe. Diga conmigo, fe. Cuando todo pasó, ustedes van a leer la historia, pero solamente lo utilicé como un marco de referencia. Primera de Reyes capítulo 18 dice que la gente empezó a lanzarse, a cortarse, los profetas de Baal empezaron, mejor dicho, a hacer todos sus rituales y nada pasó. Y Elías se les reía: griten más fuerte, de pronto está dormido, fue al baño, pues cualquier cosa. Pero luego cuando el hombre de Dios, Elías, enciende o es su turno, le dice: Señor, muéstrale a este pueblo que tú eres Dios. Y cuando el Señor hace descender fuego del cielo, la gente se confronta, la gente se quebranta, la gente es retada, la gente es inspirada a buscar y a entender que Dios es el Dios verdadero. Y ellos mismos cogen a los profetas de Baal, los atrapan y los van y los llevan al despellejadero. Ellos mismos. Elías solamente los pasaba al papayo. Pero los que lo agarraron, los que decían: es que ustedes son falsos, la misma gente, al ser confrontada, cogía a las personas que les habían inducido a adorar a un Dios que no era correcto y los llevaban. Eso muestra un principio espiritual, que cuando tú eres confrontado por la palabra de Dios, que cuando eres quebrantado, que cuando reedificas tu altar, estás preparándote para la lluvia, pero necesitas coger todo lo que te hace, todo lo que te distrae, y tienes que llevarlo al altar. Y tienes que llevarlo al lugar y decirle: ¿sabes qué, Señor? Esto no me está sirviendo. La relación con estas personas no me está sirviendo.
Esta música que estoy escuchando no me está sirviendo. Estas palabras que estoy usando no me están sirviendo. Estas relaciones interpersonales, estas personas no me están sirviendo. Esto me está alejando de ti, así que tómalo, Señor, porque no voy a volver a permitir que nada me distraiga del verdadero propósito de mi vida. ¿Amén o no amén? Pero cuando Elías, después de que Elías mata a todas estas personas, en una señal pública de que Dios era el Dios verdadero, dice que va a la montaña con su siervo y empieza a decir, bueno, aquí tiene que pasar algo. Entonces va y manda al siervo y le dice, vaya y mira a ver si viene la lluvia. No, solo veo una nubecita. Vuelve otra vez y lo manda, no, otra vez es la misma nubecita. Entonces dice, vaya y mande, avísele al rey que le apure, porque si no se va a pegar una lavada de esas bien buenas. Porque después de la confrontación, después de un altar reedificado en el cual volvió a caer fuego, después de unas personas quebrantadas, después de unas personas confrontadas, después de unas personas que debían consagrarse al Señor, Elías empezó a hablar en fe. Empezó a creer que lo que no había pasado en años iba a empezar a pasar en ese momento. Lo que se necesitaba ya estaba hecho y ahora era el momento de empezar a caminar en la promesa. Mi deseo y mi anhelo, mi oración junto con como pastores de esta iglesia, es que esta iglesia empiece a caminar en una dimensión diferente. ¿Alguien sintió la presencia de Dios cuando estábamos adorando en esta mañana? Él estaba acá. Ay, pastor, yo no lo sentí. Por favor, ¿hasta cuándo claudicaréis? Él estaba en este lugar. Y yo pude ver personas que estaban siendo abrazadas por el Espíritu Santo hoy. Cansadas, cargadas, que hoy se van, no sé, fue una inyección de adrenalina, salí diferente, claro. Porque cuando Él está, porque cuando Él se presenta a un lugar, las cosas cambian. Pero tienes que empezar a hablar en fe. Si fuiste quebrantado, si estás edificando tu altar, si te estás quebrantando delante del Señor, si te estás consagrando a Él, es momento de que empieces a dejar de hablar de miseria, es momento de que dejes de hablar de lástima, es momento de que dejes de hablar como si fueras el pobrecito de la historia y comiences a hablar en fe. Diga conmigo, debo hablar en fe. Cambia el sistema de tu lenguaje, iglesia, por favor. Y con esto quiero terminar. Es tiempo de que dejemos de hablar de nosotros como si fuéramos miserables. Es tiempo de que dejemos de hablar de nosotros como si fuésemos los pobres de la historia. Comienza a hablar de ti como el vencedor y el victorioso que eres en Cristo Jesús. Ya no te sigas autoconmiserando, ya no sigas, mejor dicho, generándote lástima, porque lo único que estás haciendo es lastimándote a ti mismo. Ay, pastor, pero es que yo le he fallado tanto a Dios. ¿Y acaso Él no te perdona? Pero si es que yo a veces me siento desanimado. Y Elías no se sintió desanimado, pero el Señor que le dijo, duerma, coma y levántese y vaya, porque Elías se sentía que era el mal único. Ay, pobre de mí. Y él mismo se presentó ante el pueblo, yo soy el único profeta del Señor. El Señor dice, no lo callo ahorita porque no vamos a dañar el momento. Pero después lo cogió allá en una cueva y le dijo, ¿usted piensa que es el único? Hay 700 que tengo reservados por allá guardados, así que bájese de la nube. Usted no es el único, usted no es el mártir de la historia. No, Señor. Porque a veces, mis hermanos, nosotros queremos con nuestra lástima robarnos el mérito. Y creemos que entre más miserable es nuestra historia, más lástima vamos a dar y más nos sentimos héroes. No, mis hermanos. La lluvia no va a caer sobre personas que se sienten menos, personas que creen que pueden conmover a Dios con su tristeza y con su conmiseración. La lluvia va a caer sobre personas que se van a parar en la brecha y van a decir, listo, yo ya oré, yo ya fui quebrantado, yo ya edifiqué mi altar, así que Señor, mande la lluvia porque aquí esto lo que se va a venir es bueno. Iglesia, ¿cuántos quieren y están preparados para que vuelva a caer la lluvia en su tierra? No, eso es loquísimo. ¿Cuántos quieren que la lluvia vuelva a caer en su tierra? ¿Qué significa la lluvia? Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, alegría, ganas de vivir.
ganas de ayudar a los demás, ganas de extender la mano al que lo necesita, ganas de hablar a Cristo a tiempo y fuera de tiempo, ganas de compartir el mensaje del evangelio. Eso es que la lluvia caiga sobre su tierra. Personas abundantes, sobreabundantes, personas que vean milagros creativos, personas sanas, redimidas, restauradas. Esa es la lluvia que el Señor tiene reservada para su vida, pero yo no sé si usted la quiera. Yo no sé si usted la quiera, porque estamos tan cómodos en nuestro desierto, estamos tan cómodos en nuestra posición de víctimas. Es que le he fallado tanto a Dios, no soy digno. Yo imagino al hijo pródigo: no me mires, no soy digno. Eche para adentro, le dijo el papá, eche para adentro rápido. Papá, usted se pone con esa bojada, siente rápido más bien y lo cambiamos la ropa, que usted huele feo, huele a puro marrano. Y así es Dios con nosotros. Ya dije tanta salamería, tanta vaina, más bien ya se arrepintió, ya edificó el altar, ya fue quebrantado, ya fue confrontado, ya fue consagrado. Párese y vamos y disfrute la lluvia, porque hay una sorpresa que le tengo. Hay una fiesta y esa fiesta se llama lluvia para su tierra. Y yo no sé cuántos la quieren. Como 3, yo no sé cuántos la quieren. Yo, mis hermanos, declaré que este era el año de la lluvia para mi casa. Pero eso me hizo analizar, a la luz de esta palabra, que habían partes del altar de mi vida que estaban todavía destruidos. Y le invito a que se ponga sobre sus pies y piense en esto, por favor. ¿Qué áreas de su vida necesitan ser restauradas? ¿Quieres la lluvia caer? ¿Quieres ver caer la lluvia en tu casa? Estoy preguntando. ¿Quieres ver la lluvia caer en tu casa? ¿Quieres ver la lluvia caer en tus finanzas? Confróntate. Reedifica tu altar. Quebrántate. Conságrate. Y empieza a hablar en fe. Amén. Ya no más, iglesia. Y hoy el Espíritu Santo me confrontaba: dígale a mi pueblo que ya no más. Ya no más lástima. Ay, pobre de mí, ¿no? Quéjese menos y haga más. Quéjese menos y párese y actúe. Yo quiero que hoy usted declare que la lluvia viene otra vez para su vida. Y si hay áreas que usted dice: no, pastor, pero espere, mi altar está derribado. ¿Qué hacemos entonces? Pues levantémoslo, reedifiquémoslo. Amén. Volvamos a edificarlo. De eso se trata. De identificar en esas áreas en las que estamos débiles y empezar a trabajar. Y empezar a trabajar. Cierre sus ojos, por favor, un momento. Levante sus manos y dígale: Señor, hoy has hablado a mi vida. Solo tú tienes el control de todo. Yo no sé, Señor, lo que mis hermanos estén pasando, pero sí sé lo que hoy has hablado, y lo has hablado porque lo necesitaban oír. Yo sé que vienen lluvias de bendición para sus vidas, que hay lluvias retenidas de bendición sobre ellos, que solo serán derramadas en el momento en que ellos tomen acción a la palabra del día de hoy. Hasta que ellos dejen de claudicar entre dos pensamientos, hasta que ellos reedifiquen su altar, hasta que sean quebrantados y hasta que sean consagrados a ti. Ahí, cuando ellos empiecen a hablar en la fe que esto les da, empezarán a experimentar y a ver la magnitud de la grandeza del Señor. Amado Dios, gracias. Dele gracias al Señor en esta mañana. Iglesia, vamos con sus propias palabras. Dígale: Señor, yo sé que viene la lluvia para mi hogar. Yo sé que va a venir la lluvia para mi casa, para mi familia, para mis hijos. Yo sé que viene la lluvia para mi hogar, para mi familia, para mi economía. Yo sé que viene la lluvia para áreas de mi vida en las que me he sentido seco,
Me he sentido, Señor, desanimado, desalentado. Yo sé que viene la lluvia. Yo oro por cada iglesia, por cada persona de esta iglesia, por cada persona aquí presente, y declaro, Señor, que algo nuevo y especial comienza a descender sobre ellos. Ellos experimentarán, Señor, tu gloria de una manera sobrenatural. Y yo les bendigo a ellos, bendigo lo que ellos son, bendigo lo que ellos hacen, bendigo lo que ellos tienen. Y creo, Señor, fielmente creo, que la buena obra que tú comenzaste en ellos, la vas a perfeccionar hasta el final. Te bendecimos y te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Alguien le puede dar un aplauso al Señor?